Una, la del libro de los espíritus, y otra la que conoce la ciencia ordinaria, la ciencia común que conocemos. Partiendo del principio, yo no sé, muchos de aquí estuvieron en la conferencia que yo di en el retiro espiritual, en el que yo empecé a hacer un recuento de la organización de la materia, partiendo desde un principio del átomo. Partiendo del principio del átomo como primera estructura, hay estructuras inferiores, pero vamos a partir de ahí como base de la estructura de la materia. ¿Qué cosa es el átomo? Si no es un protón, energía positiva, un neutrón, energía relativamente neutra, y un electrón, energía negativa, que se unen y forman ese primer componente de la materia, que a partir de ahí se forma la molécula, etcétera, 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 y a partir de ahí se empieza a estructurar toda la materia que conocemos, que nos compone a nosotros y compone todo el universo que conocemos. Como una característica de la energía es que es inerte, que no es estática, que la energía siempre está en movimiento. Por tanto, a un estado de sueño, no podemos decir que el cuerpo está en total inactividad, eso no es real. Paran algunas funciones para realizar otras funciones. Se empiezan a regenerar células, a limpiar el cuerpo de toxinas, se refuerza, se establece la memoria, los conocimientos aprendidos durante el día. Hay una serie de cambios que suceden y los voy a explicar, repito, desde el punto de vista científico. Se divide en 5 etapas el sueño. Las 2 primeras fases es donde se empiezan a apagar, vamos a decir, los sentidos, empieza a bajar el ritmo cardíaco, empieza a bajar la frecuencia respiratoria, y las 2 fases siguientes ya se mantiene una respiración, un ritmo respiratorio bien bajo, una frecuencia cardíaca bien baja, sin embargo aumenta el flujo sanguíneo y hay prácticamente hay muy poca actividad cerebral. La última fase, que se le conoce como REM, si dividimos el sueño en estas 5 etapas, REM significa rápidos movimientos oculares, porque en esta última etapa del sueño, de los ciclos del sueño, porque esto va pasando por ciclos, hay mucho movimiento ocular, hay mucha actividad cerebral, incluso más actividad cerebral de cuando estamos despiertos. Y sin embargo hay los músculos están estáticos, no hay movimiento muscular porque estamos en un estado de relajación tal, a pesar de que la mente está tan activa, de que no nos podemos mover. Este ciclo se repite durante el sueño aproximadamente entre 3 y 7 veces, o debe repetirse entre 3 y 7 veces para alcanzar el resultado deseado con el sueño, que es esta reparación celular, que son todas estas cosas que deben pasar durante el sueño. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista espiritual, y es la parte que más nos apasiona a todos nosotros, ya sabemos lo que pasa con el cuerpo, que no está inerte, porque muchas personas dicen, el cuerpo está inerte y el espíritu no es así, el cuerpo está haciendo otras funciones, pero individualmente del espíritu. Sabemos que estamos compuestos por espíritu, materia y perispíritu, donde el espíritu es el alma, es lo que somos, nuestra conciencia pensante, la materia, el cuerpo que animamos, el traje que nos pusimos y con el que estamos haciendo nuestro papel, y el perispíritu, que muchas veces se le define en el libro de espíritu como el lazo, como ese componente que une a estos 2 elementos para que pueda animar la materia y hacer todo lo que hacemos. Sin embargo, en el momento del sueño se produce una independencia de estos elementos, relativa independencia de estos elementos. Y yo quiero empezar, le voy a leer, porque quiero ser textual en esto, no quiero irme por las ramas, quiero ser textual y fiel al contenido que nos dejaron los espíritus leyéndole las preguntas y las respuestas relacionadas con el tema de los sueños. La primera pregunta que aparece en el libro de los espíritus y que se relaciona con los sueños es la pregunta 401. Y dice así: Allan Kardec le pregunta a los espíritus: durante el sueño, ¿descansa el alma como el cuerpo? Y los espíritus responden: no, el espíritu nunca está en activo. Durante el sueño, los lazos que unen al espíritu y al cuerpo se aflojan, y no necesitándolo, recorre el espíritu del espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Pregunta 402 que le hace Allan Kardec a los espíritus: ¿cómo podemos juzgar la libertad del espíritu mientras dormimos? Y responden los espíritus: por medio de los sueños, puede creer que cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de velado. Tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del porvenir. Adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación con otros espíritus. Tú dices con frecuencia: he tenido un sueño estrambólico, horrible, inverosímil. Te equivocas. He visto, pues a menudo,
Esto es un recuerdo de lugares o cosas que has visto o presentimientos de lo que verás en otras existencias o épocas. Entorpecido el cuerpo, el espíritu logra romper sus cadenas, inquiriendo en el pasado o el porvenir. El sueño libra parcialmente, repito, y es importante esto, el alma del cuerpo. Cuando uno duerme, se encuentra por un momento en el mismo estado en el que fijamente se halla después de la muerte. O sea, según los espíritus, este estado de semi-independencia de la materia es el primer paso que da el espíritu la mayoría de las veces cuando la persona fallece, que es ese estado medio limbo, vamos a decirlo de alguna manera, aunque no es la manera correcta de decirlo. Por eso, y hago una pausa y un paréntesis aquí, yo hago un llamado a todas las personas que practicamos el espiritismo a que no practiquen la cremación, porque el proceso de la desencarnación no ocurre instantáneamente cuando paran los signos vitales, sino que es un proceso. El tema de la cremación es como violentar un proceso que no siempre ocurre en el mismo espacio de tiempo. Continúo. Esto debe enseñarnos, una vez más, a no temer a la muerte, puesto que según la palabra del santo, morís todos los días. Esto respecto a los espíritus elevados, pero cuando la mayoría de los hombres al morir han de permanecer durante mucho tiempo en esta turbación y en esa incertidumbre, van a mundos inferiores a la tierra, donde le llaman antiguos afectos o buscan quizás placeres más bajos de los que tienen y doctrinas más viles, más innobles, más nocivas que las que entre nosotros profesan. Por medio del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Y por esto los espíritus consisten, sin mucha repugnancia, en encarnarse entre vosotros. Dios ha querido que durante su contacto con el vicio puedan ir en busca de las fuerzas al origen del bien, para que ellos que vienen a instruir a otros no falten también. El sueño es la puerta que Dios le ha abierto para con sus amigos del cielo. Es el receso después del trabajo. Al fin de la vida corporal llega la libertad final, que ha de restituirlo a su verdadero centro. Por lo demás, dentro de poco veréis desarrollarse otra especie de sueño, donde la especie humana avance más en este estado evolutivo, según prevén los espíritus, lograremos alcanzar otro tipo de sueño. Otra especie de sueño, que aunque tan antigua como la que conocéis, la ignoráis ahora. Por ejemplo, el sueño de Juana de Arco, de Jacob, de los profetas judaicos y los adivinos indios, sueños que son el recuerdo del alma completamente separada del cuerpo. Conserva la segunda vida de lo que hablaba en ese momento. Yo me acuerdo del sueño de... Hay ciertas personas en la historia que han tenido un desenvolvimiento, un desarrollo espiritual debido a su moralidad tan alto, como fue el caso de Santa Rita, que en un momento, si los que conozcan la historia de Santa Rita, después que fallecieron sus hijos y su esposo, que ella envió, ella quería entrar en el convento, pero no se le permitía por las circunstancias en las que había muerto su esposo, que fue asesinado, en fin, no la dejaban entrar al convento, que era su sueño. Y ella le robó a sus santos patrones, y ella en un sueño siente que le evitó y que fue llevada por estos santos. Es lo que habla aquí, de la completa separación, un tipo de sueño que todavía no conocemos, por lo menos la mayoría de los mortales, y es esta completa separación del alma del cuerpo, en la que ella sentía que iba siendo llevada como flotando y guiada por esos seres, y le entran al convento. Cuando ella aparece, de pronto en el convento no le quedó más remedio, porque era un milagro de aceptarla en el convento. Y así fue como Santa Rita comenzó y empezó su vida religiosa en el convento. Esto es el tipo de sueño para traer un ejemplo de que están hablando y que evidentemente todavía nosotros no estamos, la mayoría, creo que los que estamos aquí nos conocemos bastante, no estamos a ese nivel, pero en algún momento, creo que según prevén los espíritus, esto sucederá. La incoherencia de los sueños se explica también por los fallos que se producen. Es verdad que hay muchas veces incoherencia, sueños que no tienen mucho sentido, y explican ellos que la incoherencia de los sueños se explica también por los fallos que se producen en el recuerdo incompleto de lo que nos ha aparecido mientras dormimos. Tal sucedería en un relato del cual se hubiesen quitado frases o miembros de él, pues reunidos los fragmentos restantes carecerían de significación razonable. Es como si tuviéramos un puzzle, como si tuviéramos un rompecabezas, y de pronto a toda esa imagen, todo ese paisaje que vimos construido
con piezas, le empezamos a quitar piezas y después cuando nos levantamos solo tenemos piezas sueltas. No tiene ningún sentido, pero es que no tenemos toda la imagen que ya una vez vimos durante el sueño. Pregunta 404, que le hace Allan Kardec a los espíritus. ¿Qué debe pensarse de la significación atribuida a los sueños? Los sueños no son verdaderos en el sentido que entienden lo que dicen de la buena aventura. Porque es absurdo creer que soñar tal cosa anuncia tal otra, pero son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales al espíritu, pero que con frecuencia no tienen relación con lo que ocurre en la vida corporal. Y es verdad, muchas veces pasa. A menudo también, según tenemos dicho, son un recuerdo y pueden ser también, y por fin, un presentimiento del porvenir. Si Dios lo permite, o el espectáculo de lo que ocurre en aquel momento o en aquel otro lugar al que se transporte el alma, no tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos de lo que les pasa. Como a mí me ha pasado que he soñado con una persona que ha estado distante, con una situación determinada, y de pronto me he puesto en comunicación con esa persona y cuando nos hablamos estamos en sintonía. Realmente el hecho que yo soñé ha pasado. Es como que las dos almas fueron y se encontraron durante el sueño, esa semi-liberación, y nos encontramos y es como hubo ese contacto. Cuando tenéis certeza de que realmente ha sucedido lo que habéis visto, no es una prueba de que ninguna de las dos partes ha tomado la imaginación, sobre todo si lo ocurrido está muy lejos de vuestro pensamiento durante la vigilia. Es cierto. Pregunta 405. A menudo se ven en sueños cosas que parecen presentimientos y que no se realizan. ¿De dónde procede esto? Responden los espíritus. Pueden realizarse para el espíritu, ya que no para el cuerpo. Es decir, que el espíritu vea lo que sea, porque camina a su encuentro. Es preciso no olvidarse que durante el sueño el alma está más o menos bajo la influencia de la materia y que por tanto nunca se emancipa completamente de las ideas terrestres. Resulta de aquí que las preocupaciones durante el día pueden dar a lo que se ve, la apariencia de lo que se desea o teme, lo que puede verdaderamente llamarse efecto de imaginación. Cuando nos preocupa notablemente una idea, referimos a ella todo lo que vemos. Es cierto. Pregunta 406. Cuando vemos en sueños a personas que viven aún, a quienes conocemos perfectamente realizando actos que ni siquiera piensan, ¿es un defecto de pura imaginación? Responden los espíritus. En que ni siquiera piensan. ¿Qué sabes tú? Su espíritu puede muy bien venir y visitar al tuyo, como el tuyo puede ir a visitar el suyo. Y no siempre sabes lo que piensa. Además de que vosotros aplicáis a personas que no conocéis y siguiendo vuestros deseos de lo que ha ocurrido u ocurre en otras existencias. O sea que muchas veces estas cosas pueden ser el resultado de existencias anteriores y que nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento. No tiene que estar relacionado directamente con quién es esa persona en la encarnación actual. Pregunta 410. A veces, mientras dormimos o dormitamos, tenemos ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de la memoria. ¿De dónde proceden estas ideas? Responden los espíritus. Son resultado de la libertad del espíritu, que se emancipa y goza de mayores facultades en aquel momento. A menudo son también consejos que dan otros espíritus. ¿Para qué sirven estas ideas o consejos? Puesto que no recordamos ni podemos aprovecharlos. Y responden los espíritus. A veces esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al mundo corporal. Pero lo más común es que si el cuerpo olvida, el espíritu aún la recuerda. Y la idea acude en aquel momento oportuno como una inspiración instantánea. Pregunta 412. La actividad del espíritu durante el descanso o sueño del cuerpo. ¿Puede que éste experimente cansancio? Esto es muy interesante. Dice sí, porque el espíritu está sujeto al cuerpo como un globo aerostático al poste donde está atado. Y así como las sacudidas del globo aerostático conmueven al poste, al primero, pasa viceversa. La actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacerle experimentar cansancio y viceversa. También cuando una persona está en estado de sueño, digamos que le pinchamos con una aguja, esa persona vamos a inferirle en el sueño que le están, no sé, pinchando o que le están haciendo algo, porque podemos hacerlo de una manera u otra. El espíritu inferir la actividad del cuerpo y el cuerpo inferir la actividad del espíritu. Esto es muy interesante y creo que lo más importante es saber discernir y saber
saber conocernos un poquitico más y durante el sueño saber separar. Es lo que intento hacer yo, porque como he tenido experiencias de este tipo, intento separar. Cuando tuve un sueño que es o algo no relacionado con el presente o no tiene mucha coherencia, bueno, pues no me preocupo por eso y pienso que a lo mejor, y sobre todo si está relacionado con una preocupación mía actual, con una preocupación de alguien que conozco, puedo haber estado influenciada y puedo haber como traído todas estas ideas. Pero cuando es algo que yo completamente desconozco, cuando es una situación que yo ni me imaginaría, cuando ya uno lo empieza a diferenciar, y eso es lo que tenemos que empezar a conocer de nuestros propios sueños, porque la experiencia del sueño es muy individual en cada persona, según la evolución del alma, según cuánto se logre desprender esta alma de la materia, qué tan lejos puede llegar, como dice el globo aerostático, separarse del poste. Pero ciertamente sí, muchas veces tenemos revelaciones, tenemos comunicaciones con espíritus superiores y deberíamos tomarlo en cuenta porque estas comunicaciones no ocurren por gusto. Entonces, una cosa que yo, sabiendo que iba a dar el tema de hoy, que estaba relacionado con los sueños, me puse en práctica anoche y yo se lo estaba contando a Eliseo, es porque creo que la función de todo es siempre hacer por el otro, es actuar en favor del otro. Nadie está aquí para hacer solamente por uno mismo, no sería un mundo egoísta que no es contrario lo que predicamos. Y entonces yo me quedé como traumatizado con un video que yo vi de un muchacho que fue atacado por tiburones y los tiburones se lo comieron y ver la muerte así en un video fue tan horrible y me quedó como eso en el corazón. Y entonces yo dije, ok, si mi espíritu se va a desprender y va a ponerse en comunicación con seres superiores, lo que sea, yo voy a encomendar mi sueño como una labor espírita más. No solamente lo que hacemos ahí cuando nos reunimos, sino que mi sueño también lo voy a encomendar a hacer algo positivo. Y entonces voy a rezar por ese espíritu, voy a pedirle a los espíritus superiores que durante mi sueño que me permitan hacer por esa alma, que me pongan en contacto con esa alma. Y entonces me entregué al sueño y tuve un sueño muy yo se lo estaba contando a Eliseo, relacionado con esto a lo que yo me había entregado. Yo les invito a todos que siempre antes de acostarse a dormir, que recen, que llamen a los espíritus guías superiores, que nos den buenos consejos, que se acerquen a nosotros durante el sueño, que nos permitan acercarnos a ellos durante el sueño, que nos den buenos consejos y que nos permitan obrar en aún un estado de esta semi-inconsciencia. Porque creo que esa es la misión de todos los espíritus, obrar no solo en estado de animación del cuerpo, sino también en esta otra oportunidad que tenemos, en estas 8 horas en la mayoría de los casos de sueño. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia magistral. Yo recuerdo que ahí en el downtown de Disney, para hacerlo más claro, ha sido muy elocuente hacer y muy bonito lo que nos ha contado. Hay un globo, esto es de Matías Pérez, ¿sabes, no? ¿Han ido al downtown de Disney? Los niños han ido al downtown de Disney. Bueno, no son tan niños, ¿no? Pero para ti sí. Hay un globo y entonces la gente se monta en el globo, pero está atada a una cuerda porque si no todo el mundo sale para arriba y se pierde como Matías Pérez. Yo recuerdo que fuimos al downtown de Disney y estaba Yaima, que Yaima le tiene miedo a todas las cosas terribles. Y subió aquel globo para arriba y Yaima se ha metido todo el viaje así. Nunca se levantó en el globo. Bueno, exactamente más o menos lo que explicaba los espíritus es lo que pasa. El cuerpo, el espíritu se desprende de la materia cuando uno está dormido y puede ir a planos iguales o planos superiores en función de nuestra moralidad. Es muy importante vivir dentro de la ley de Dios, porque según la moralidad con la que vivamos, así es lo que va a ir a buscar nuestro espíritu. Ahí ustedes saben que un filósofo decía que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Aquello que pensamos es aquello que hacemos. Por eso es que yo incluyo en estas 3 características, estos 3 puntos fundamentales que hemos de cumplir para mantener la vida espiritual. Yo hablo de la oración. Sin oración no puede haber comunicación. Una pareja que no habla se divorcia. Una pareja que no se comunica, que no hablan de su vida, de sus cosas, de lo que sea, se divorcian. Si usted no habla con Dios, se divorcia de Dios. Si usted va a balado y no habla con Orula, se divorcia de Orula. Si usted es santero, locha, y no habla con su ocha, se divorcia de la ocha. Si usted es espiritista y no habla con su espíritu, se divorcia de los espíritus. Tiene que haber una conexión, una comunicación. ¿Y qué hace eso? La oración.
Si vamos ahora a la religión nuestra afrocubana, cuando empieza el día en la mañana, el oriate va al rincón del muerto, donde está el servicio del espíritu, y dice, Moyumba, Olofio, Olorum, Olorum, Mare, Guamale, Cotoguale, Timbelae, Timbelese, Timbelorum, Olorum, Mare, dice, saludando a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saludando a todos los seres ancestrales que han traído esto, saludando a lo bueno que existe y a lo malo que existe, porque Ocana dice, para que haya bueno, tiene que haber malo. Y esta es la diferencia, dicen, para hacerles un breve resumen, dice que estaba Batalá sentado a la mesa y en la otra esquina estaba el diablo, comiendo. Y el lenguaje estaba en el medio de los dos, el lenguaje decía Batalá, pero ¿qué haces tú comiendo con el descarado este? Con este hijo de mala, imagínense el lenguaje hablando mal del diablo, y Batalá no hacía caso hasta que Batalá le dijo, mira, cállate, que si él no hace el mal, yo no puedo hacer el bien. Amigos, entiendan que para que haya bueno, tiene que haber malo. ¿Cómo entenderemos la diferencia? ¿Cómo sabremos qué cosa está bien hecho si el mal no existe? Hay un libro cristiano maravilloso que se llama Distinguir el bien del mal, o algo así, el bien y el mal. ¿Cómo saber lo que es bueno si no entendemos lo que es malo? ¿Cómo saber defenderse de aquello que no sé qué cosa es? Hay que conocer el mal para poder defenderse. La oración es el primer elemento fundamental para poder entrar en contacto con el más allá, y para poder afinar el espíritu, y para poder llevar una vida espiritual, y para poder contemplar el poder de Dios. La oración, la meditación es el segundo punto, porque somos lo que pensamos, porque hacemos lo que pensamos. Hay que alejar de la mente aquellos pensamientos negativos. Hay que alejar de la mente la queja. Ay, pero qué calor hace. Ay, pero yo no entiendo a la gente. Cuando hay calor, hay calor. Cuando hay frío, hay frío. Pero Señor, no hay un día que usted pueda decir, qué bien me siento con el rico calor que hace. Ave María, por Dios te aconsejo, cuando haya mucho calor, recuerda el frío terrible del 31 de diciembre en Alaska. Y digo, yo, bueno, estoy aquí en el trópico. Y vas a adorar el calor. Un primer viaje que hice, el primer viaje que hice a Europa, en 2004. Me cogió el frío. Y yo cuando llegué a Cuba, yo recuerdo que iba en los carros y me paraba en el sol para que me diera el sol. Y decía, Dios mío, qué bueno el sol, ¿no? Porque cuando usted está en el frío, recuerdo cuando fui a llevar la película allá, en el año 2014, fui a llevar a Habana Libre, a Chicago, la nieve daba por aquí. Ave María, por Dios. Y terminamos la proyección y me invitan a un japonés. Y voy a japonés. Y estamos en Japón y me dice la chiquita japonés, no, ahora quiero que vaya a conocer un bar de aquí de Chicago, Downtown, que vaya a Japón conmigo. Y yo, que no, que hay un frío del carro, porque ya parqueó el carro. Sabes que en el Downtown de Chicago tú tienes que parquear el carro en un lugar. Y tú lo mueves ahí, te cobran allá y te cobran allá. Y ya no movió el carro, había que caminar hasta allá, pobre mujer, claro, ¿lo entiendes? Y había que caminar como 5 cuadras bajo aquella nieve. Las orejas se me querían partir y yo estaba forrado. La nariz se me quería partir y yo estaba forrado. Ave María, por Dios, de camino a la discoteca aquella que le quería enseñar, que yo venía a tomar un trago, carajo. Pero cuando fue como ardiente, cuando llego, tenía que calentarme. Le dije, mira, chica, yo pago el taxi de regreso, ¿viste? Porque yo no voy a regresar caminando. Y pagué el taxi de regreso. O sea, quitar la queja de nuestra cabeza, quitar la queja de nuestra mente, quitar la queja y meditar y pensar en aquello que es lindo, en aquello que es hermoso, en aquello que es bueno, en aquello que es productivo. Esa meditación, ese pensamiento es lo que tú serás. Esa meditación, ese pensamiento es lo que tú harás. Esa meditación, ese pensamiento es quien te va a conducir por la vida. Si te pasas la vida pensando que mal me va en la vida, que no gano dinero, que el trabajo que tengo, toda esa bobería, es lo que tú vas a hacer, que te va a hacer vida. Y eso lo dice Osvara, que tú vas al caracol, esa maravilla que viene de África, dice el caracol, que la palabra tiene poder, que está en Osvara. Y usted hable positivo para que lo positivo se dé, pero piense positivo para que lo positivo se dé. Hay un libro maravilloso de un escritor que se llama Anthony de Melo, que se lo recomiendo todo, que se llama Una llamada al amor, que son 32 meditaciones de frases. No voy a decir ni qué frases para que no se predispongan. Busquen este libro. ¿Cuántas cosas hermosas hay que meditar en la vida para estar en la queja constante? ¿Cuántas cosas hermosas hay que meditar para estar en la pesadez constante?
¿Cuántas cosas hermosas hay que meditar para estar con el hocico estirado todo el día? ¿Es así? Bueno, pues yo les invito. Y la tercera cosa, insisto, es ir al encuentro del otro. Darle de comer al que no tiene, abrigar al que no tiene, estar con el otro, acompañar al otro. Hay que ir a ver un enfermo, hay que darle un abrazo al que no tiene, hay que escuchar al ahijado que te llama, aunque esté equivocado o medio loco. Quién sabe, a lo mejor loco eres tú, ¿no? Hay que asistir al otro, hay que estar con el otro. Estos son los 3 puntos que nos afinan la vida espiritual, que nos hacen la vida más linda. El conflicto de la filosofía durante mucho tiempo fue la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Y muchos filósofos buscaban la felicidad de muchas maneras. La felicidad en nuestro camino se encuentra en la vida espiritual. Usted puede tener mucho dinero, es rico, ¿no? Alivia un poquitico el dolor, ¿verdad? El dinero. Puede tener muchas casas, puede tener muchos carros, puede tener todo y estar muy triste. Pero usted puede tener un espíritu lleno de vida, un espíritu hermoso, enamorado. Y con ese espíritu lleno de vida, hermoso y enamorado, usted se come el mundo y es tremendamente feliz. No estoy hablando mal, dice la Biblia, dale a César lo que es Dios, lo que es Dios. El dinero sirve por una cosa y sirve para eso y se acabó. Está bien, está muy bien, yo no estoy en contra de nada de eso. Está muy bien que exista y que sirva para lo que sirva. Pero por encima de eso está la vida espiritual, que nos alegra el alma y que nos transforma, porque somos espíritu y el espíritu en el cuerpo es la inteligencia del cuerpo. Así como un globo, ese globo grande se desprende y está atado por una cuerda, así somos cuando soñamos. Podemos ir al sueño, como decía Yacel. Vamos a pedir, a rezar antes de dormir. Y podemos pedir, yo quiero conectarme con este familiar mío que está en otro país. Quiero cuando me duerma, que mi espíritu se desprende y vaya a buscarlo. Quiero ir a abrazarlo. Pídale eso a Dios. Enfoque su espíritu y empiecen a provocar viajes astrales. Conozcan el don que tenemos de poder viajar estando en el sueño. San Martín de Porres, un santo que yo admiro mucho, un santo que amo profundamente. Era un pobre muchacho que estaba Perú, ¿no? Era de Perú, ¿no? Yormeri es mi Pepe Grillo aquí, ella me corrige. My teacher. San Martín de Porres estaba en Perú. Y de pronto el prior, el superior de los dominicos de este convento donde él vivía, recibe una carta del arzobispo de la Ciudad de México, donde le daba las gracias por haberle mandado a su sirviente Martín para que lo cuidara mientras él estaba enfermo. Y gracias a los cuidados de Martín, él se curó. Y el prior dominico se queda frío y le dice, pero si este niño no ha viajado nunca ha salido de este convento, ¿cómo que estuvo en México? Y San Martín de Porres, en varios testimonios, curó al arzobispo de México, viviendo en Perú, porque se trasladó desde Perú hasta México. Su espíritu se materializó delante del arzobispo de México y logró asistirlo y curarlo. Y están los testimonios escritos en cartas, como el arzobispo de México lo describe, y así varios santos han tenido el don de la bilocación, gracias a esta maravilla de que el espíritu se desprende del cuerpo y puede asistir aún más allá de este instante. Les he contado a ustedes que mi ahijada Wendy, ya se le hizo Yemayá Wendy, la ahijada Wendy, ella no creía en nada de esto, no quería verme ni en pintura, no me soportaba. Así me miraba de lado como los hijos de Ibe a veces. Me miraba de lado, este es el brujo, esto lo quiero saber de él. Y entonces, esta Wendy es la novia de Pablito. Pablito me dijo que se llamó, ya, antes de este tiempo no le había hecho nada. Y Pablito es sobrino de Tony, también ahijado mío. Cuando casa de Tony habían fiestas, yo iba a casa de Tony, y eso, una familia muy unida, muy linda, hermosa familia. Cuando Wendy me veía, me miraba la cara y no me quería ni saludar, no me quería ni mirar la cara. Porque yo le presentaba al brujo ese peligroso, ¿no? No me quería ni ver. Un buen día, Wendy sueña conmigo, comillas. Yo estaba dormido ahí en Brickell, yo no estaba dormido mi cuerpo, pero mi alma fue a buscarla. Y ella vio mi rostro que le decía en sueño, comillas. Era mi espíritu con su espíritu, que le decía, ve a mi próxima misa. Y
Y Wendy se quedó sorprendida porque no entendía aquel sueño que había tenido y no había soñado. Mi espíritu la buscó y su espíritu se encontró con el mío y yo le di un recado, una noticia, porque yo estaba haciendo eso que vine a hacer al mundo aún cuando mi cuerpo dormía. Y Wendy vino a la misa. Aquí se sentó, justo por donde está Alianza y por allá atrás. Y en esa misa, en la media unidad, yo tuve una conexión con un espíritu que se llama Cuca. Y le dije, tú tienes un espíritu de familia tuya que se llama Cuca, que eres espiritista. Y ella quiere que tú entres en el espiritismo, en el mundo espiritual, y tu vida va a cambiar. La vida de Wendy estaba destrozada. Su madre tenía problemas con su padre. Su familia era un problema donde ella lloraba, sufría, padecía. Si escucha este cuento, que lo he hecho algunas veces, ella lloraría ahora, la verían llorando, recordando la tristeza y la angustia tan grande que vivía su familia en ese instante de la vida. Tenía un trabajo medio, donde no ganaba suficiente, vivía apretado, apretadita con su novio, luchadores los dos buenos muchachos, los dos serios, responsables, trabajadores, todo lo bueno que pueda decir de ellos es poco al respecto. Y vino un espíritu en su auxilio y ella me decía, yo no sé quién es Cuca, pero voy a preguntar, y llamó a Cuba a su abuela, y Cuca era el nombre de su bisabuela, y su bisabuela Cuca era espiritista. Y ella no lo sabía y se enteró después y se quedó patidifusa Wendy. Todo partió de un sueño. Y Wendy después asistió a las misas. Y a misas, y a misas, y a misas. Y con Pablito. Y de pronto apareció Francisco en un cajón y les dijo, les voy a regalar un dinero para que ustedes hagan santo. Les regaló un dinero. De la nada apareció un dinero gigantesco. Y ellos hicieron santo los dos, Yemaé Changó. Y hoy el problema que tenía Wendy en su familia se desapareció, en su yaboraje se resolvió ese problema. Su madre es feliz ahora mismo. Y Wendy cambió a un trabajo que le pagan muchísimo dinero y no lo puede creer. Y de pronto se mudaron a un apartamento grande y no lo pueden creer. Ave María, por Dios. Cómo los espíritus aparecen y nos cambian la vida. Porque quieren cambiarnos la vida. Porque quieren asistirnos. Para que la vida nos asista. Para que no sea la supervivencia la que nos asista, sino sea la vida misma la que nos asista. Esto es un gran testimonio que parte de un sueño. Que no es un sueño. Es el espíritu que se desprende y va al encuentro de otros. Vamos a invocar, como diría Yacel en su conferencia, invocar a los seres. Vamos a rezar para que nuestro espíritu se desprenda y vaya al encuentro del otro, para que se purifique, para que se llene de gracia, de poder, de ese poder maravilloso que posee Dios y que está en nosotros porque somos Dios en potencia. Que esa gracia divina, que esa maravilla nos abrace. Hoy tenemos un poquitico más de conocimiento. Busquen el libro de los espíritus y profundicen. Hoy tenemos un poquitico más de alimento espiritual al respecto. Que estas verdades que están escritas sobre las vidas que están surgiendo en este maravilloso regalo que Dios nos ha hecho, en este pedacito de la hermosa ciudad de Miami, calen en nuestra alma y nos hagan cada vez mejores. Que Dios les bendiga, Padre nuestro.